Shabbat Shalom, mis queridos amigos, mis queridas amigas. Hoy estamos con un tema especial, examen profético de la lengua 2, cultura y contracultura. Para empezar, en la introducción vamos a referir que mi esposa y yo nos conocimos en una página precisamente que se hacía llamar Kol Torah, de donde viene la palabra cultura. De Kol, que es voz, y Torah. La voz de la Torah es la verdadera cultura. Pero hay una cultura, una Kol Torah y una contracultura, ¿verdad? Pues allí mismo, donde supuestamente se estaba ministrando la Kol Torah, la cultura, dentro de aquella congregación, en un bellísimo país de Latinoamérica, que nosotros amamos mucho, pues allí precisamente se hizo la contracultura. La contracultura intentando controlar la Kol Torah, que es la Torah, la voz de la Torah. Pero en esa ocultación de la Kol Torah, de la voz de la Torah, no pudieron callar la voz del esposo y de la esposa, en este caso, porque mi esposa y yo nos casamos allí, y no en esa congregación, porque no quisieron, ni nosotros tampoco, empezando por mi esposa, tampoco quisimos casarnos allí, porque ya sabíamos, intuíamos de qué iba la cosa. ¿Y de qué iba la cosa? Pues que le hacían la contra Kol Torah. Ellos mismos levantaron esa página de Kol Torah, de voz de la Torah, pero querían una contra Kol Torah, una contracultura. ¿Cómo? ¿De qué forma y de qué manera? Bueno, pues lo que hacen siempre, sincretizándolo todo, mezclándolo todo, haciendo un batiburrillo de doctrinas demoníacas. Y para empezar y para que se les quede claro esa contracultura dentro incluso de la cultura de la Kol Torah, pues está el testimonio de que un joven fue allí con necesidad porque quería buscar de verdad al Elohim verdadero, pero como su búsqueda era sincera, pues lo tomaron allí, como hacen siempre, como un pingajo, como una marioneta, y lo metieron allí para exhibirlo. Los tuvieron secuestrado allí dentro de la misma quejilá, de la misma congregación, y lo tuvieron sin darle de comer y sin darle de beber, y sin darle de beber agua, porque decía que a los demonios se crecían con el agua, ¿verdad? Y entonces estuvieron allí y al final lo asesinaron, lo mataron. Todavía están buscando responsabilidades los padres, puliendo responsabilidades, porque los primeros asesinos fueron esos supuestos exorcistas. Ahora ya no lo sabemos. En su tiempo estuvieron levantando investigación y todo eso. Bueno, el punto es que este hombre, seguramente porque los jóvenes somos así, queremos elevar nuestra alma para llegar a salir de este pandemonium donde nos han metido, de muerte, destrucción, pederastia, infamia, mentira, del mundo al revés, de la inversión de los valores y de lo malo como bueno y lo bueno como malo. Pues entonces ese joven, como los jóvenes que de verdad aspirábamos a ser como David, aspirábamos a enfrentarnos a todo Goliat que se levantara contra el conocer de Elohim, el conocerle a Elohim, porque eso es la juventud, precisamente, el oponerse a todo Goliat que se levanta contra el conocimiento de Elohim. Pues este joven pues quería porque su búsqueda era sincera, ¿verdad? Pero claro, no estaban dispuestos a escucharle ni a tenerle en cuenta, sino que lo que querían era pues precisamente cazarlo, ¿no? Precisamente cazarlo y exhibirlo. Entonces lo exhibieron como si este hombre fuera un endemoniado, y lo tuvieron allí atado, sin darle de comer y darle de beber, hasta que murió, hasta que lo asesinaron. Ahora, ¿quiénes eran los demonios?
quien no asiste a su prójimo, quien no asiste a su prójimo, quien no le da de comer, quien no le da de beber y quien demoniza a su prójimo y quien lo exhibe allí dentro de una quejilá, que se supone que una congregación de la índole que sea, si tienes valores bíblicos, lo que vas a ayudar al necesitado, y si el necesitado lo que tiene es una confusión mental, pues el deber de la quejilá es aclararle esas dudas o esas ofuscaciones que pueda tener. Pero no es esa ni ha sido nunca la labor de la quejilá, de la iglesia, del sistema templo, del sistema Matrix babilónico, sino que su misión ha sido hacer lo bueno malo y lo malo bueno, confundir y llevar a la locura, y una vez que han llevado a la locura, exhibir a los jóvenes que de verdad hemos buscado sinceramente como si fuéramos demonios o virus, o el caso es que lo mostraban como si fuera un maldito, ¿verdad? Por buscar sinceramente de Elohim. Bueno, pues esto se ha repetido a lo largo de la historia y esto es de donde estamos saliendo, ¿verdad? De toda esa matrix babilónica, de toda esa hechicería mundial. Fíjense, hechicería hasta qué punto que este hombre que se supone que ministra Torah cree en la virginidad perpetua de María. O sea, imagínense, pues claro, todos los ruajín inmundos y espíritus del error hacen presa de esos estamentos, y siempre han hecho presa de esos estamentos porque tienen allí a hechiceros, expertos, magos caldeos, para que cualquiera que se levanta con una búsqueda sincera de Elohim lo exhiban, lo exorcicen, y por última, si se deja y si ellos tienen esa osadía, pues incluso acaban asesinándole, como pasó. Bueno, ya hemos dicho bastante, pero esto es así. Ahora, examen profético de la lengua, segunda parte. Hicimos una primera parte en el que apuntamos, si no me equivoco, en esa primera parte, que Sigmund Freud murió de cáncer de lengua por hablar lo que no debía y por pactar con quien no debía y por hacer prosélitos y meter miedo a la gente como no debía. Entonces pereció de fuertes dolores. Anticipó eso de que mordían de dolor sus lenguas, ¿verdad? Todos los seguidores de la bestia. Bueno, entonces seguimos. Cultura y contracultura. Ya hemos dicho que cultura es Kol Torah, voz de la Torah. Vamos a hablar del malestar en la cultura, el malestar en la Kol Torah, porque claro, había un malestar en la cultura. ¿Por qué? Porque por un lado se luchaba por la cultura, se luchaba entre lo animal y lo espiritual. El hombre interior renovado, en el ruach de su mente, el hombre interior que evoluciona, y el animal. Ese era el malestar de la cultura, y ahora lo va a expresar con la síntesis de lo que es el libro del malestar de la cultura y las obras de Sigmund Freud. Sigmund Freud, por cierto, que si atendemos a su nombre proféticamente, Sigmund, Sig es firma y Mund es una abreviatura de mundo, sería la firma del mundo o la marca del mundo, en contrapunto con el Aleph y el Tab, el alfa y la omega, que es nuestro patrón Yahshua HaMashiach, que la Tab es la firma, la rúbrica, pero la rúbrica que firmó con sangre para sus escogidos, ¿verdad? Sin embargo, esto también es un pacto de sangre, porque enseña a pactar con el diablo Sigmund Freud. Quizá los psiquiatras es que no lo sabían, ¿verdad? Entonces, es también un pacto de sangre porque enseña a pactar con el diablo, y es una marca para el mundo, que por miedo también ha aceptado y acatado todo ese satanismo que se envolvió aquí durante el siglo XX especialmente. Bueno, el malestar en la cultura, que en alemán es Das Unbehagen in der Kultur, es un ensayo de Sigmund Freud publicado en el 1930. Este trabajo, en conjunto con Psicología de las masas y Análisis del yo, fíjense, psicología de las masas para llegar a controlarlas al extremo de decirles: hay una cosa que es invisible y que nadie nota, o incluso estás asintomático pero igual lo tienes. Eso es psicología de las masas. Eso es haberle hecho
haber conspirado contra la humanidad de esta manera, ¿verdad? Haciendo salir esa psicología de las masas para controlar. ¿A través de qué? Está claro, de los fake news, como dice Donald Trump. ¡Fake news! ¡Fake news! Claro. Entonces, psicología de las masas y análisis del yo. Ya sabemos que hemos estado hablando que es una desprogramación del yo, del individuo, de la conciencia humana, en favor de esa entidad que ha pactado con el diablo durante el siglo XX y durante todo ese tiempo en el que la gente se entregó en manos del miedo y del terror. Entonces, esto fue escrito en el 1921. Se reconoce entre las obras más relevantes de Freud en el área de psicología social. Fíjense ustedes, psicología social. Querían hacer una psicología social en el que los ricos, habiendo pactado con el diablo y habiéndose confabulado contra los pobres, para que los pobres no tuvieran la menor oportunidad y ellos controlaran, se pusieran en lugar de Elohim, se controlaran los designios que se desenvolvieran aquí en la tierra, haciendo que el pobre quedara ignorante de lo que ellos confabulaban y ellos quedaran exentos de plagas ni nada, porque aquí nadie se enteraba de nada, mientras ellos estaban pactando entre las sombras, soterradamente. Entonces, ciencias sociales. Uno de los textos críticos más influyentes del siglo XX en ciencias sociales. Es decir, que lo leería alguien. Esto alguien lo leería, me supongo yo. A lo mejor los psiquiatras no, pero mucha gente lo leyó. Capten la ironía. El tema principal de la obra es el irremediable antagonismo existente entre las exigencias pulsionales, es decir, los instintos animales que piensan no en hacer el amor, sino en lo que es animal. No vamos a decir el nombre, pero es así. Hacer el amor versión animal, ya saben ustedes la palabra. Pulsión, compulsión, con violencia, relación sexual violenta, relación sexual, pues, de los esputos, de denigrar a aquella pareja con la que tienen la relación sexual, ¿verdad? Eso es pulsión. Pulsiones de muchas clases, pulsiones también de crímenes atroces, sangrientos, crímenes, pues eso, que se ensañan con la víctima, todo eso es pulsión. Pues entonces hay un antagonismo entre esas exigencias, ellos lo ven como exigencias pulsionales, ¿por qué? Porque lo que tienen dentro les exige esa pulsión, ¿entienden? Y las restricciones impuestas por la cultura. ¿Por qué cultura? Por la cultura de la Kol Torah, por la voz de la Torah. Esas son las restricciones. Esas son las restricciones que odiaban estos que se querían mover en la pulsión demoníaca. Entonces, es decir, una contradicción en la cultura y las pulsiones donde rige lo siguiente. Mientras la cultura intenta instaurar unidades sociales cada vez mayores, restringe para ello el despliegue y la satisfacción de las pulsiones sexuales y agresivas, transformando una parte de la pulsión agresiva en sentimiento de culpa. Es decir, no querían bajo ningún concepto que la gente tuviera el menor atisbo de teshuvá, de arrepentimiento, la capacidad de arrepentirse, de volverse de sus pecados. Este sentimiento de culpa redunda Freud en esto porque esto lo ve él como un gran mal, como una catástrofe para el mundo. Por eso la cultura genera insatisfacción y sufrimiento, dice él. La cultura, la Kol Torah, dice que genera insatisfacción y sufrimiento, porque su satisfacción y su no sufrimiento hubiera sido darle rienda suelta a la pulsión agresiva, sexual, sangrienta, asesina, criminal, y ya saben, pederasta y todo esto. Entonces, mientras más se desarrolla la cultura, más crece el malestar. Mientras más se desarrolla la Kol Torah, más crecía el malestar entre estos que se querían mover en la pulsión demoníaca. ¿Entienden? Por eso también se puede afirmar que el tema central del malestar en la cultura es la culpa.
es decir, que no sintieras nunca culpa por nada. Y entonces no tuvieras la más mínima oportunidad de hacer teshuvá, de arrepentirte. Este planteamiento no resulta novedoso en Freud, habida cuenta de su enfoque en los primeros escritos psicológicos. En esta obra, sin embargo, Freud evalúa más claramente el papel cumplido en estas restricciones por las influencias interiores y exteriores, sus efectos recíprocos, la hipótesis del superyo en el cual se escudan para hacer todas estas criminaladas, para desatar sus pulsiones más agresivas y más satánicas, se esconden en el superyo. Una vez hayan desplazado al individuo, al yo, adquieren el superyo, el estado del superyo, y la indagación y elucidación de la naturaleza del sentimiento de culpa. ¿Acaso haya perjudicado el edificio del ensayo? Porque se vio lo que tramaban. A ellos les perjudicó. Pero ello responde enteramente al propósito de situar al sentimiento de culpa como el problema más importante, hacer teshuvá, el arrepentimiento, el sentimiento de culpa como el problema más importante del desarrollo cultural, para que todos pudieran ascender a la pulsión y devorar la nuez de los pobres y de los menesterosos, así, ¡ah!, en plan vampiro. Y mostrar que el precio del progreso cultural debe pagarse con el déficit de dicha provocado por la elevación del sentimiento de culpa. Malestar de la cultura, capítulo 8, página 130. En la segunda parte de las principales cuestiones tratadas va a ser la de la pulsión de destrucción. Claro, todos estos tienen por rey a Abadón, el destructor. Eso fuera de toda duda. Que se explayaba en su sexto capítulo, en el que Freud desarrolla con mayor amplitud su concepto del líbido, argumentando que debe separarse en dos instintos distintos: el instinto objeto del eros y el instinto egos, thanatos, que es muerte en griego. Este concepto nuevo se refiere en efecto a la ya citada pulsión de muerte o destrucción en el ser humano, o tendencia innata, para estos hijos de perdición es innato, por supuesto, o tendencia innata al regreso a lo inorgánico. Repetimos, estos tienen por rey a Abadón el destructor, querían regresar a lo inorgánico. Después de beber sangre, después de hacer sus pulsiones, de darle de comer a la bestia, ¿verdad? Entonces, en Juan 10:10 dice, en Yohanan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido, el ladrón diablo. Yo he venido, dice nuestro patrón Yahshua HaMashiach, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y su desarrollo, sigue diciendo, tiene en realidad una larga historia de los escritos de Freud, incluyendo sus investigaciones sobre el narcisismo y el sadomasoquismo. Freud admite que puede ser difícil aceptar su visión de la naturaleza humana, claro, y tan difícil porque no es humana, es demoníaca, como predispuesta a la muerte y la destrucción, pero razona que la supresión de ese instinto es la verdadera causa de la necesidad de restricciones de la civilización. La vida y la civilización entonces nacen y se desarrollan a partir de una eterna lucha entre dos fuerzas interpersonales de amor y odio. Esa lucha no es eterna, eso ya se lo digo yo, eso está ya coleteando. En resumen, el malestar en la cultura hizo explícita su concepción del mundo, subrayando el sometimiento de la civilización a las necesidades económicas que imponen un pesado tributo tanto a la sexualidad como a la agresividad. Ellos querían sexualidad sucia y agresividad al por mayor a cambio de un poco de seguridad. Y esto es lo que a ellos les estorbaba. Porque ellos, por un poquito de seguridad de que todos estuviéramos más o menos guardando las formas, pues se les hacía muy gravoso, porque ellos lo que querían era esa agresividad y esa sexualidad violenta. Y lo cambian solamente por un poquito de seguridad, pero a regañadientes, ¿entienden? Un poquito de seguridad a fin de mantener las formas, de que esto pareciera lo que no es. De que esto pareciera, por ejemplo, ahora ya con esto del virus, que el virus es la mentira, todos ustedes lo saben ya, ahora resulta que ya no hay guerras, ni hay pederastia, ni hay crímenes, ni siquiera hay ya violencia que dicen doméstica. Ahora ya todo es el virus, ya no hay más nada en el mundo. ¿Ven ustedes? Psicología de las masas.
pulsión, bestia, agresividad. Entonces, también vamos a hablar del surrealismo en la literatura, y la escritura automática. La llamada escritura automática, de la cual probablemente tomó Freud y tomaron muchos alrededor, aunque aquí va a hablar de Breton, pero Breton seguramente sea una pantalla para las obras de Freud, para que Freud hiciera, por así decirlo, el trabajo sucio en las sombras. Y escritura automática es que dejan la mano muerta, los entes mediúnicos acudían y entonces lo que escribía tenía sentido. ¿Cómo puede ser? Pues porque había una inteligencia maligna, animal, llevando a escribir a estos surrealistas y a estos pintores que se movían en el surrealismo y en las artes, ¿verdad? En el surrealismo. La escritura automática es el proceso resultado de la escritura que no proviene de los pensamientos conscientes de quien escribe. Es una forma de hacer que aflore el subconsciente, el superyo. Consiste en situar el lápiz sobre el papel y empezar a escribir dejando fluir los pensamientos sin ninguna coerción moral, social ni de ningún tipo. En ocasiones se realiza en estado de trance, aunque no es necesario que sea así. Su propósito es vencer la censura que se ejerce sobre el inconsciente. Claro, es que si lo hace uno tiene culpa, pero si lo hacen todos, ¿ya dónde está la culpa? Eso es lo que querían, esconderse detrás del superyo, esconderse detrás del surrealismo. Merced a unos actos creativos no programados y sin sentido inmediato para la consciencia que escapan a la voluntad del autor. Entonces compone directamente el inconsciente liberado de la censura. ¿Por qué? Porque ya no hay testigos, ya se esconde en la masa enfermiza del superyo. Entonces, desde el punto de vista literario se trata de un método defendido y usado principalmente por André Breton y los surrealistas en la primera mitad del siglo XX, considerando que de esa forma el yo del poeta se manifiesta libre de cualquier represión y dejando crecer el poder creador del hombre fuera de cualquier influjo castrante, dice. Castrante, le llaman a eso. Y todos los que se movieron en el surrealismo, pues vienen a decir, pues eso, sandeces, estupideces, cosas que tienen su inspiración en el Averno, ¿verdad? André Breton fundó con Luis Aragón y Philippe Soufflot la revista Literatura. En 1924 escribió el Manifiesto Surrealista, de ahí tomaron, al parecer, y a su alrededor se formó un grupo compuesto por Soufflot, Luis Aragón, Paul Eluard, René Crevel, bueno, muchos otros que no merece la pena ni nombrar, deseosos de llegar a cambiar la vida de Rimbaud, que se suicidó como poeta. Se suicidó porque, claro, era un alma sensible y se encontró con ser sodomizado y sodomizar, sobre todo ser sodomizado, y murió con 19 o 20 años, muy jovencito. Porque, claro, de esa teoría que era la poesía, el moverse en un espíritu sensible, a la sordidez del sodomismo, pues claro, le destrozaron la mente. Entonces estos decían cambiar la vida de Rimbaud y transformar el mundo de Marx. Transformar el mundo de Marx, del Manifiesto Comunista. El surrealismo se basa en la creencia en la realidad superior de ciertas formas de asociación, de asociación espirituales, de entes, desdeñadas hasta la aparición del mismo y en el libre ejercicio del pensamiento. Tiende a destruir definitivamente todos los restantes mecanismos psíquicos y a sustituirlos en la resolución de los principales problemas de la vida. En este manifiesto además se asientan las bases del automatismo psíquico, como medio de expresión artística que surge sin la intervención del intelecto, de la razón humana. Por lo tanto, es simiente de la serpiente, es bestia, es animal, automatismo psíquico. Muy pronto el movimiento se acerca a la política y en 1927 estos se afilian al Partido Comunista, aunque la idea surrealista se alejará muy pronto del comunismo oficial. En 1928 publica en París La Surrealisme en la Peinture, con la publicación del segundo manifiesto surrealista en el 1929. Llegó la polémica. Breton, líder, o más bien el Papa Negro, porque había un Papa oficial,
Fíjense, Papa Negro entre los mismos intelectuales, supuestamente ateos. Tremendo, ¿no? Del movimiento surrealista, concretaba la noción de surrealismo y afirmaba que debía caminar junto a la revolución marxista. Querían asociarlo al comunismo, pero el comunismo no quiso. Fue miembro del Partido Comunista Francés desde el 27 hasta el 35, por lo tanto excomulgó. Fíjense, se dan el papel como si fueran del clero, siendo ateos, ¿eh? Y el clero, a su vez, el papado también habla de comunismo y de ateísmo. Entonces ya pueden ustedes dibujar la cosa. Por lo tanto, excomulgó, condenó y expulsó del grupo a todos aquellos que no coincidían con sus ideas. Entre los que expulsó estaba el enfermo de Salvador Dalí. Según Breton, la poesía adquiere un papel privilegiado en la tarea surrealista de liberar el poder creador del hombre. Deberá crearse al dictado de un pensamiento libre de toda vigilancia ejercida por la razón. La razón para ellos, la razón humana, eran los vigilantes. La humanidad para ellos eran los caídos, eran los demonios. ¿Entienden? Inversión, hacer lo bueno malo y lo malo bueno. Entonces, de ahí surgen diversas técnicas para registrar de forma incontrolada, libre, los estados de ánimo, los impulsos profundos. De este modo se intenta una escritura automática realizada sin reflexión, o se acude a la ensambladura fortuita de palabras mediante el collage de frases recortadas de periódicos o de prospectos siguiendo oscuras sugerencias. Así se produce una liberación del lenguaje. ¿Esto se mueve en la televisión? Por supuesto que sí, es obvio, ¿verdad? Esto es obvio. Así se produce una liberación del lenguaje con respecto a los límites de la expresión lógica. En un poema surrealista se entremezclan objetos, conceptos y sentimientos que la razón mantiene separados. Aparecen asociaciones libres e inesperadas de palabras, metáforas insólitas, imágenes oníricas y hasta delirantes, delirio. Ya van ustedes que todas las enfermedades mentales tienen conexión con esto. Si el Ojil lo permite, ya lo pondremos en su sitio. Pero no se trata de un lenguaje gratuito. Para los surrealistas su forma de expresión acarrea una densa carga humana e incluso subversiva. La carga humana le parece subversiva. Subversiva porque les cambia lo que tenían diseñado, toda esa conspiración, ¿verdad? Entonces, en la medida que libera aquel pozo informe de pasiones reprimidas en el inconsciente. Libera aquel pozo informe, deforme, un pozo del abismo, un pozo más que pozo, informe, deforme, de pasiones reprimidas en el inconsciente, donde han ido a parar esos humos del pozo del abismo que se abre durante el libro de Apocalipsis. Le estamos hablando cosas lógicas, no le estamos hablando paranoias de fundamentalistas bíblicos, les estamos hablando cosas científicas, si quieren llamarles. Como vemos, la influencia del surrealismo fue extraordinaria y toma la televisión, los medios de comunicación, qué duda cabe. Gracias a él dice que el lenguaje poético se enriqueció de manera insólita. Pero no solo tuvo repercusiones en la poesía, hoy sigue presente también en el cine, ahí lo tienen, en ciertos videoclips que son bizarros de música y en las más variadas manifestaciones culturales, incluida por supuesto la televisión. Ahora, en Mateo 15, 7 al 11 dice: hipócritas, tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran con los labios, de labios para afuera, lo adoraban a nuestro patrón Yahshua HaMashiach, pero sus corazones estaban tramando esto. Todos. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Yahshua llamó a la multitud y dijo: escuchen y entiendan, lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella, es decir, lo que dice, toda esta corrupción. Y este crimen, esto es crimen oral. En Santiago dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, dando falsos testimonios,
dando testimonios que no son, de que nos estamos muriendo aquí en España, de que nos están cremando, de que hay pandemia por todos lados, de que se están llevando a la gente, de que están arrestando, de que no sé qué, no sé cuánto, propagando la mentira, porque ellos forman parte de esta manipulación mentirosa, esta conspiración. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión del tal es vana, vanidad, nadería. Todo esto es nadería. Entonces, en Santiago 3 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Los caballos son bestias. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere, haciendo una analogía del timón y la lengua, que guía al ser humano e incluso al mundo, porque puede desatar un mundo infernal, como lo quiso hacer con esta conspiración. Entonces, conspiración sobre los menesterosos, para que no les diera tiempo a despertar de la conspiración que tenían fraguada, los intelectuales, los ilustrados. Entonces dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. El que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. De que ha ocupado el lugar de Elohim, de que ya van a burlar a Elohim, de que ya no tiene la Biblia no tiene sentido, de que de aquí ya no hay quien salga y han matado a Dios. Se jacta de grandes cosas. Se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Son hijos de destrucción. Estos sí que han prendido fuego. Pero antes que ellos fue nuestro patrón, Yahshua HaMashiach. ¿Y qué quiero si he venido a dar espada, a prender fuego y ya está ardiendo? En su época, en la época de Yahshua HaMashiach. ¿Es así? Entonces dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Un mundo de maldad es la lengua. La lengua de estos asquerosos. Es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la y está hablando de esa lengua que van a crujir de dolor, que van a morder de dolor por haber seguido estas mentiras, igual que de donde firmaron, de su Sigmund, de la marca del mundo, que murió rabiando con la lengua, ¿verdad? Mordiéndosela de dolor, pues ahora les toca a ellos. Entonces dice, porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Por qué? Porque son serpientes. Con ella bendecimos al Elohim y Padre, fíjense, esto es lo que han venido haciendo, inclusive desde la religión amañada y conspiradora. Dice, con ella bendecimos al Elohim y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. ¿Maldecimos a los hombres? Los hombres que buscan de verdad a Elohim, le llamamos demonios, conspiramos, le llamamos virus, le llamamos demonios, los ultrajamos. Con ella maldecimos a los hombres de que el hombre es un animal. El hombre no es un animal, el animal es el que sigue a la serpiente. El que toma por Dios a la serpiente, ese simiente de la serpiente. Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos conforme a la imagen de Elohim. Ahí está. Esos hombres, pero esos hombres que han estado de pie, no se han rendido ante la bestia. Esos hombres son los que estamos hechos conforme a la semejanza de Elohim. Y vamos a llegar a Elohim. Entonces, tenemos anotado aquí acerca de un libro que hemos leído de idiomas que se llama Babel, pero quizá
podría ser en otra ocasión, y si no, pues tampoco es muy necesario, porque bueno, aporta acerca de los lenguajes y nos aportan sobre palabras y todo eso, y sobre cómo también a la mujer se le ha cerrado el papel histórico discursivo, precisamente para que no entrara en esto y fuera esclavizada a todo lo que diera lugar por estos supuestos poderosos de la simiente de la serpiente. Entonces, pero sí hablaremos de la corriente de la literatura del determinismo genético, que se creían que todo, o creían no, se querían engañar y querían engañar a otros de que todo estaba determinado genéticamente. El asesino era porque estaban los genes que era asesino, entonces ya no se podía inculpar. El pederasta y el abusador igual está también en los genes. Eso era el determinismo genético. Pero por encima del determinismo genético está la epigenética, que los ha llevado a ellos a ser como bestias. ¿Por qué? Porque la epigenética viene por los estímulos, ellos se han dejado estimular por la bestia visualmente y audífonamente, y entonces por eso se han convertido también en bestias. Y querían excusar ya todo crimen diciendo que era biológico, que era genético, pero no es biológico ni genético, sino que es que tú te pones a escuchar a la serpiente y a ser parte de la serpiente y a conspirar contra los hijos de Elohim, contra los hombres de verdad que van a llegar a Elohim, que no quieren ser animales ni lo han sido nunca. O si lo hemos sido, nos hemos hecho teshuvá, nos hemos arrepentido. Entonces, el naturalismo, esto se llamó naturalismo en la literatura, tuvieron a Zola, a Galdós, a José María Pereda, a Zeno Gandía, a Gamboa. Esto se basa también en la visión darwiniana de la naturaleza, un darwinismo social en el que solo los más fuertes sobreviven, exaltaban a los valores comunes del individuo, pero del individuo ya atomizado, porque ya no es un individuo, ya es un individuo atomizado en favor de esos valores comunes que son las pulsiones demoníacas, agresivas, psicosexuales, violentas, ¿verdad? Entonces, el darwinismo social, que por supuesto querían hacer por eso inflamó la rueda de la creación, porque vinieron a decir que el darwinismo, que decía, ya saben ustedes, todo el darwinismo, que el hombre venía del mono, para excusar, para lavar el cerebro de que el hombre es un animal, cuando los animales son ellos, y ese darwinismo social era la implementación social de eso, haciendo ver que solo los más fuertes sobreviven, metiendo miedo para que todo el que se sintiera intimidado se acoplara al sistema bestia manipulador de las pulsiones, de los bajos instintos y del polvo serpiente, y entonces cediera y todos por miedo se escondieran ya detrás de esos intereses comunes que ya no les permitía ser individuos, sino que eran individuos atomizados, es decir, reventados ya de la cabeza totalmente. Entonces era una amalgama, ese darwinismo social era, por supuesto, encerraba una amalgama bestia, un fluido que aparentemente, pues si no lo hubiera desvelado Elohim, sería incomunicable, sería un fluido que no se podría identificar en ningún momento, porque es una amalgama, una mezcla de muchas cosas. Un sincretismo, pero esto es babilónico, esto lo explica la Biblia, a nada que abres la Biblia te explica todo esto, por eso es el tesoro y por eso es lo que nos da vida y por eso es lo que nos da información verdadera. Entonces, esta exaltación de los valores comunes del individuo ya atomizado, ya pasado a la serpiente para que se la coma la serpiente, para que se lo coma la serpiente como polvo, era amalgama, mezcla, sincretismo, ceremonias globalizadas, entierros multitudinarios, conciertos de música, ceremonias globalizadas, para que la masa enfermiza creciera. Y vamos a hablar sobre esa masa enfermiza, así apuntarlo solamente, porque esto ya está más que explicado durante toda la Biblia. Apocalipsis 18:5 dice así, leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Elohim se ha acordado de sus maldades.
de esta masa enfermiza. Y ya para acabar, 1 Corintios 2, 12, 14. 1 Corintios 2, 12 al 14, en este bendito Shabbat, que ya vamos a estar entrando, dice: y nosotros, los hombres, los que hemos estado y estamos de pie, hombres y mujeres, servidores de Elohim, que siempre han tenido esperanza en que Elohim nos saldría de este sistema, de este campo de concentración psíquico, de crimen y pulsión, dice, y nos llevara a la hermosura de su ternura, de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, dice 1 Corintios 2, 12, 14, y nosotros, los hombres, las mujeres, que estamos de pie sobre el monte Sión, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Ruach que proviene de Elohim, para que sepamos lo que Elohim nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por inteligencia supuestamente humana, que es animal, esa sabiduría animal, diabólica, de la cual también habla la Biblia. Pueden ustedes buscarlo. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, por esa inteligencia animal, sino con las que enseña el Ruach, con las que enseña el Ruach de la unidad, del Ejad, verdadera, del Ruach unido en Elohim, del Ruach a Elohim, acomodando lo espiritual a lo espiritual para lo espiritual. El Ruach del individuo tiene que ir ¿a dónde? Al Ruach a Elohim. Y ahí habitar en esa unidad y dejar ya esa inteligencia animal para recibir el Ruach que proviene de Elohim. No el Ruach de la mentira, el espíritu engañoso y engañador, sino el Ruach de la Emet, el Ruach Haemet de Elohim. Pero el hombre natural, el hombre animal, no percibe las cosas que son del Ruach Elohim, no percibe. Se cree que con sus tretas lo iba a engañar al hombre, que le iba a poner los obstáculos que quisiera para que el hombre se volviera loco entre la conspiración que tenían pensado fraguar, ya el engaño del último tiempo, ¿verdad? Para que se convirtiera esto en un laberinto en el cual estuvieran siempre cazando las bestias a los hombres, como pasó con los gigantes, con los Nefilim, y por eso vino el diluvio. Entonces dice, pero el hombre natural, animal, no percibe las cosas que son del Ruach Elohim, por eso no la ha visto venir. Por eso no ha visto venir la obra maravillosa y el prodigio que Elohim ha ensamblado con nuestro ministerio alrededor del mundo. No lo ha visto venir. Ni quiere verlo, porque la arrogancia no lo deja, pero ahí está la obra maravillosa que Elohim ha hecho con nosotros, con su pueblo, con su amada, ¿verdad? Pero el hombre animal no percibe las cosas que son del Ruach Elohim, porque para él son locura. Pero ¿cómo puede, hombre, esto? Pero si este es un gitanillo y este movimiento, ¿cómo va a ser si tiene tantos suscriptores? Esto no lo ve nadie. Porque para él son locura. Y ya está loco. Es un animal loco, un animal ya moviendo la colita en plan lagartija, loco, epiléptico ya. Y no las puede entender, no las puedes entender, animal. No puedes entender lo que el Ruach Elohim en su ternura, cómo se ha burlado de vosotros, animales, con mucho respeto para la amada del Mashiach, pero por si llega a oídos de los animales. Para la amada del Mashiach, besitos. Y no les puede entender porque se han de discernir espiritualmente y no tienen la menor capacidad de discernir espiritualmente porque no tienen Torah, porque no tienen Biblia, porque no tienen a Yahshua HaMashiach, porque no tienen a quien Yahshua HaMashiach ha puesto como anillo de sellar en este tiempo final. Así que, shalom a todos, besos y abrazos en este bendito Shabbat
Shabbat Shalom a todos, coman, beban, abrácense, gócense, oren al Eterno bendito sea, preséntele sus causas porque Él es quien nos defiende. Bendito sea su nombre para siempre. Besos y abrazos para todos y todas. Shabbat Shalom.